Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso para hablar de la coyuntura, promediando un 2019, por cierto, muy comprometido y complicado por donde se lo mire, que de alguna forma va a ser condicionante principal del proceso electoral ya en marcha y que va a culminar en las elecciones del próximo mes de octubre. Es un poco lo que quiero hablar ahora con el licenciado Héctor Rubini, economista jefe de la Universidad de Salvador. Buen día, Héctor, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, bien, gracias. En definitiva, un proceso complicado, el gobierno poniendo todas las fichas para tranquilizar el mercado cambiario a fin de tranquilizar a su vez la presión inflacionaria. ¿Cómo lo ves? ¿Es suficiente? En el corto plazo, por ahora, la principal restricción que enfrenta la economía es la restricción de crédito y el elevado costo para las pequeñas y medianas empresas, y por el otro lado, la dinámica misma de la recesión, que es lo que está contribuyendo, podríamos decir, el lado bueno de la recesión, a desacelerar un poco la inflación. No hay margen para esperar algo mucho más diferente a esto de aquí, por lo menos hasta octubre o noviembre. Yo diría prácticamente todo el año va a estar así amesetado, en el mejor de los casos, y esperemos que no haya algún ruido, alguna novedad adversa del lado del sector externo, ¿no? Claro, ahora el gobierno, insisto, está tratando de controlar las presiones sobre el mercado cambiario, pero se me ocurre que también hay otros factores que inciden sobre todo en la presión inflacionaria, como los salarios post paritarias y el aguinaldo ahora de las próximas semanas, ¿no? Sí, en el corto plazo eso va a contribuir a que tengamos una inflación por ahí levemente superior a la actual. Es realmente difícil pensar en una inflación por debajo del 2,5% mensual de acá a fin de año. ¿Sí? Yo la veo en general en torno del 3%. Puede ocurrir que sí, algunos meses tengamos alguna calma, pero tenemos la presión cuando ocurre, por ejemplo, de los salarios, cambio estacional hacia septiembre-octubre y probablemente una suba hacia diciembre. Claro. Por el otro lado, no olvidemos, el gran instrumento que se ha usado para estos meses, esta coyuntura, fue suspender la suba de tarifas hasta el año próximo, lo cual ahí agrega un elemento de incertidumbre para fin de año, cuando ya sepamos quién va a ser el nuevo presidente y vamos a estar pensando, bueno, qué va a hacer el equipo económico del nuevo presidente. La primera pregunta que va a aparecer ahí, bueno, ¿qué va a ocurrir con el dólar y qué va a ocurrir con las tarifas en el primer trimestre o el segundo del año próximo? Ahí obviamente va a ser bastante difícil pensar incluso en el año próximo con una inflación mucho más baja que la actual. Siempre y cuando el candidato triunfante se avenga a seguir la política del actual gobierno en materia de tarifas, digo, ¿no? Sí. Hay un tema ahí crucial, ¿no? Porque si la idea es un programa heterodoxo de volver a congelar tarifas, es volver a poner una bomba de tiempo para un año o dos más adelante, que sería un poco casi suicida porque coincidiría con el periodo en el cual hay que empezar a pagar los vencimientos fuertes de la deuda con el Fondo Monetario. Entonces yo creo que va a ser complicado pensar en una transición a una inflación baja, gradual, monótona, sin una política algo diferente de la actual. Y a todo esto hay otro factor que se me ocurre también determinante, que es la brecha entre mayoristas y minoristas, que el año pasado terminó, si no me equivoco, con un acumulado de unos 30 puntos, sí, una cosa así. Esto quiere decir que los minoristas, no pudiendo actualizar los precios que recibían de los mayoristas, tuvieron que resignar márgenes. Tarde o temprano, digo bien si digo que tarde o temprano eso va a ser inflación. No es falso eso. Por el contrario, la llamada inflación inercial a través de los contratos existe. En realidad la tenemos presente desde la salida de la convertibilidad, exacerbada desde 2014-15 para acá.
Eso va a continuar. El que no pueda trasladar los precios es lo que estamos viendo en el ajuste en el sector tanto formal como informal de pequeñas y medianas empresas. El que no puede trasladar los precios y no tiene ventas, quiebra y cierra. Sí, lamentablemente eso es parte de la realidad de que se ve todos los días. Ahora, el gobierno, no sé si dentro de su estrategia electoral, y contrariamente a lo que había prometido originalmente, está promoviendo instrumentos de la heterodoxia para mover el mercado interno, para mover el consumo. ¿Alcanza? ¿Es suficiente? No, hoy ya no. Creo que ese tipo de instrumentos, si bien sirven para una emergencia, son un paliativo. De poco alcance y en el caso particular de los controles de precios con un alcance muy limitado. Tomemos solamente el caso, por ejemplo, de un producto afectado como la carne, que es limitado a 4 carnicerías de un solo frigorífico y concentrado en el barrio Belgrano. Es decir, un verdadero control de precios o un acuerdo de precios requiere un acuerdo amplio, discutido en todas las provincias y con una acción coordinada entre Gobierno Nacional y todas las provincias en el mismo sentido. No es ni por asomo lo que vimos con el Plan Austral de Alfonsín, claro. Donde hasta los centros de estudiantes de las universidades eran unidades de monitoreo de precios, ¿no? Nada que ver. Héctor, por último, hay 3 o 4 factores que preocupan seriamente a las pequeñas y medianas empresas: la caída de ventas, la presión impositiva y las tasas. ¿En qué orden vos le darías prioridad llegando el caso del próximo gobierno? Bueno, en corto plazo, las tasas y la caída de las ventas. Obviamente hace falta algo rápido para empezar a resucitar el mercado interno, pero de manera permanente y para el largo plazo una muy fuerte baja de impuestos y yo diría eliminación de gran cantidad de los impuestos no solo nacionales sino provinciales y tasas municipales. Realmente iniciar un nuevo negocio es muy costoso en Argentina y mantenerse en una circunstancia como esta es claro que con otra carga tributaria, con otra política más benévola a las empresas, quizás el costo pagado en destrucción de vacantes laborales hubiera sido muchísimo más bajo e incluso las pymes estuvieran en ese caso en mejores condiciones para salir a competir en un mercado que en el largo plazo se va a tener que globalizar un poquito más. Es decir, creo que hay una esperanza, creo, hacia el futuro. Las empresas en general van a terminar orientándose en gran medida a la exportación, pero eso va a requerir forzosamente una fuerte baja de la carga tributaria. Sin lugar a dudas. Pero mientras tanto tienen que sobrevivir en el mercado interno, lo cual no es poca cosa. Sin duda, y aparte en el corto plazo no hay que olvidar, tenemos el programa con el Fondo Monetario que ha extendido hasta las retenciones a las exportaciones a todo tipo de producto industrial y servicio, cosa que era inconcebible a pocos meses atrás. Exactamente. Y también fue en contra de las propuestas originales del actual gobierno. Así es. Héctor, muchísimas gracias. No, Héctor Rubini, economista jefe de la Universidad de El Salvador. Después de la pausa hay más Mercados por Expertos.